Hola, buen día. Somos el Ministerio de Música Rosa Mística del Santuario de Guadalupe. En el tema pasado vimos el querigma y con el primer tema que es el amor de Dios. Recordando un poco de lo que vimos en la cápsula pasada, pues hablábamos que el amor de Dios es perfecto, incondicional, fiel y siempre está con nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el pecado, y para eso nuestra compañera Belia nos va a platicar acerca del pecado. Hola, buen día. Mi nombre es Belia Márquez, también pertenezco al coro Rosa Mística. Y como vimos en el primer tema, el amor de Dios, ahora nos toca hablar sobre el pecado. Muy bien, para iniciar este tema, quiero hacerles una pregunta que la vamos a dejar para que a medida que vaya avanzando el tema, usted haga reflexión ahí en casita y pueda contestarla. La pregunta es: ¿qué tan cerca has estado de la muerte? Aquí cerramos la pregunta e iniciamos con el tema. Como podemos ver, Dios tenía un plan para todos nosotros y el plan era heredarnos su reino. Y lamentablemente pues no vemos el reino aquí, ¿no? Entonces vemos la realidad y nos damos cuenta que el reino que nos prometieron no está. El porqué de esto: Dios nos amaba tanto que a Adán y a Eva les heredó el reino, visitándolos todos los días, estando en comunión, en paz, todo era armonía, felicidad. Pero Adán y Eva no creyeron que Dios los amara tanto. Entonces decidieron tomar las riendas, decidieron no creer en el amor incondicional que Dios nos brindaba a todos. Amigos, esto se le conoce como la raíz del problema. Este problema fue como un virus que infectó a toda la humanidad y por eso se llama pecado, porque no creemos en el amor de Dios. Y aquí hay que hacer un poquito, un paréntesis en lo que significa el pecado, ¿no? En sí la palabra pecado, ¿qué significa? El no atinarle, ¿no? El no darle en el blanco, el perdernos. El perdernos, porque uno cree, al momento de no creer en Dios, uno cree que puede hacer las cosas por uno solo. Entonces dice: yo busco la felicidad, yo voy a buscar estar bien, y empiezas a tirar este dardo hacia la vida como si le fueras a atinar todo el tiempo. Entonces erramos, o sea. Y en el caso de Adán y Eva, como platicabas, Belia, o sea, aparte de que fue el pecado de la desobediencia, fue un pecado de rebeldía, ¿verdad? De, como comentabas, de no creerle a Dios, de poner la confianza, ¿verdad? En vez de Dios, poner la confianza en la serpiente que los engaña, ¿no? Y es lo que conocemos como el pecado original, porque de ahí viene de esa manera entra al mundo el pecado, a través de esa desobediencia y de esa falta de confianza en Dios. Falta de confianza en Dios. Aquí también podemos ver que hay un pasaje que nos demuestra también un poquito para que nosotros podamos relacionar lo que es el pecado. Es la historia de Absalón. Absalón es uno de los hijos del rey David, rey de Israel y de Jerusalén. Este joven príncipe, cuenta el pasaje que él era un hijo muy amado por su padre, muy querido, todo le daba, todo tenía, riquezas, todo. No puedo mencionar uno a uno porque lo tenía todo. Mas sin embargo, Absalón, él sentía que le hacía falta algo. Él quería más, él quería poder. ¿Qué hizo Absalón entonces? Esmeralda, te cuento. No sé si ustedes en casa lo sepan o no, pero Absalón, como quería ser rey, era su gran ambición, quería el puesto del rey. Empezó a hablar con la gente y ver todo lo que hacía su padre. Una de las funciones del rey era ayudar a su pueblo. La gente acudía a él y hablaba sobre sus problemas, y el rey
hacía la función como un juez. Entonces él decidía qué se hacía, qué no se hacía, quién se ayudaba y todo lo que es o hace un juez. Absalón, el hijo de rey David, vio una oportunidad ahí y se puso a indagar en palacio, fuera de las puertas, hablar con la gente y decirles: oh, yo soy el hijo de rey David, soy Absalón, yo tengo poder, yo te puedo ayudar, mi padre tiene mucho trabajo, yo puedo ayudarte a ti. Y así empezó él, empezó a ganarse a la gente, empezó a hacer las funciones que hacía su padre en ese entonces. ¿Qué logra con esto Absalón? Empieza a darse cuenta que al hacer esto va ganando fieles, va ganando seguidores, va ganando gente que dice: oh, Absalón nos puede ayudar, el rey está muy ocupado, acudimos a él, y empezó a ganar gente. Absalón vio que tenía poder y entonces eso le gustó y decidió hablar con su padre con mentiras. Le dice: ¿sabes qué, papá? Voy a ir a la ciudad de Hebrón, tengo unos asuntos pendientes. Y el padre: ok, pues está bien, ve, hijo. Al momento de irse, Absalón no se va solo, se lleva a todos sus seguidores y decide, cuando llega a la ciudad de Hebrón, decide él por su propia cuenta, como tiene seguidores, se los lleva a todos y se proclama rey. Así. A la par de su padre, A la ¿no? par de su padre. ¿Qué pasa con todo esto? Pues sucede que hay 2 reinos, 2 coronas, hay división entre el hijo y el padre. Al momento de él darse cuenta que sí podía lograrlo, que sí tenía el poder, que podía tener aún más, él dijo: ahora sí, voy a ser rey. Junto a más gente, más fieles, la gente lo seguía porque hacía bien su trabajo. El rey David le había enseñado bien. Claro. Él empezó a juntar más seguidores, juntó un ejército enorme y dijo: ahora sí, voy tras Israel, tras el trono de su padre. La ambición, ¿no? Eso es la ambición, así es. Entonces decide él: me voy, junto gente, pero aquí hay algo muy, yo lo podría llamar como contradictorio, porque el rey David tenía un ejército enorme, el mejor ejército que hubo en esos tiempos. Entonces Absalón sabía que muy probablemente no podía ganar, pero la ambición fue más grande que su temor a perder. Entonces él decide agarrar su gente e ir a conquistar la ciudad de Israel. ¿Qué pasa en esto? Cuando se entera el rey David, desconcertado, dijo que él no quería hacerle daño a su hijo, no quería pelear con él, tomó a su gente, a sus ejércitos y dijo: vámonos, vámonos y vamos. Nada más deja al cuidado sus concubinas. 10 concubinas cuidan el palacio y se fueron. ¿Qué pasa con esto? Los generales del ejército le dijeron: oye, rey David, hay que defender lo que es de nosotros, lo que es tuyo. Les costó, ¿no? Lo que les costó tanto trabajo, tanta guerra, todo eso. ¿Y cómo vamos a dejarlo que tu hijo se apodere de todo? No puede ser. Entonces, el rey David, dentro de las pláticas con sus generales, accede, pero hace un alto. Muy bien, vamos a luchar, vamos a defender nuestro pueblo, pero no quiero que toquen a mi hijo. Es mi hijo amado, no quiero que lo toquen, no quiero que le hagan daño. Entonces, ¿qué pasa? Se deciden los generales, entran a la ciudad, a la gente, logran vencerlos. El ejército de Absalón no era tan grande ni tan poderoso como el del rey David. Al momento de que Absalón ve que es derrotado, para esto él, cuando llega al palacio, ve que están las 10 concubinas y él dice: oh, yo gané, este es mi reino, y decide sentarse en el trono, pero el trono le queda grande. Para él demostrar ese poder, se acuesta con sus concubinas, las concubinas del padre, y con eso él hace ver al pueblo que él tiene el poder ahora. Él cree que lo tiene. Él cree que lo tiene.
¿Qué pasa cuando el rey David decide, ok, vamos a sacar a estas personas, pero no toquen a mi hijo? Logra ganar el rey David, pero les dejó muy claro a sus generales que no tocaran a su hijo. Absalón, al darse cuenta que ya había perdido, él lo que hace es montar un mulo y salir corriendo. O sea, huye de temor de que lo fueran a matar. Él no sabía que su padre había dicho que no lo tocaran. Él solamente salió huyendo. Y Absalón, una de sus características era que tenía su cabellera muy linda, una cabellera muy larga. Al momento que él sale huyendo, sale y se dirige hacia el bosque de Efrén. En ese bosque hay muchos árboles encinos. Encinos. Uh-huh. Entonces él como va cabalgando sin rumbo, se enreda su cabellera en un encino y el mulo sigue su camino y lo degolla, y así muere Absalón. Entonces yo quiero como veamos esta historia como una reflexión, cómo la podemos ver de una manera en la que nos demos cuenta sobre el pecado. Y cómo se aplica a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo se aplica ¿Cómo podemos ver vida? esas características? Primero, la mentira. La mentira, así es. La ambición, ¿verdad? La división. Todos esos puntos que acabamos de escuchar en la historia que nos platicó Belia, vemos esos puntos que, pues desgraciadamente, es el pecado, ¿no? El rey de la mentira es el demonio, y nos trata de seducir. Y con deseos momentáneos, transitorios, nada duradero. Aquí nos dice Esmeralda que la humanidad sería Absalón. En estos tiempos la humanidad sería Absalón. El rey David sería Dios, porque Dios nos ama sobre todas las cosas, todo lo que hemos hecho, y Él no quiere que nos pase nada malo. Más sin embargo, uno quiere más, quiere poder, quiere tomar las riendas de su vida solo, pero no. Así como Dios es amoroso y misericordioso, también es un Dios justo, ¿verdad? Así es. Y nos da pues ese libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. Así es. Entonces, las características del pecado, ¿a qué nos lleva el pecado? Pues nos lleva a vivir una mentira, ¿sí? Así es. A vivir sobre todo alejados del verdadero amor de Dios. Nos distanciamos, que fue lo que hizo Absalón, ¿no? Él se separó, él dividió y se alejó totalmente de su padre. Entonces, el pecado nos lleva a alejarnos del amor de Dios, a ausentarnos, a no experimentar. ¿Y qué nos hace el pecado? Nos da la muerte espiritual. Así es. Porque como leemos en Romanos, con las cartas de San Pablo, ahora sí que el precio del pecado es la muerte. Es la muerte. Y sobre todo la muerte espiritual, porque cuántas personas no andamos por el mundo, pero a lo mejor tú los ves vivos o nos ves vivos, pero realmente vamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? Pues la ausencia de Dios, ¿verdad? La ausencia de Dios es el mal de todo, ¿no? Es lo que hace que nosotros hagamos a veces unos pecados demasiado fuertes, demasiado increíbles e inhumanos, porque nos puede llevar a robar, a asesinar, a destruir familias, las personas que pues se dedican al secuestro, las personas, los violadores. De hecho, Esmeralda, eso habla sobre los pecados. Hay muchísimos tipos de pecados, pero aquí desprende lo que es el pecado escandaloso y el pecado de los fariseos. El pecado escandaloso es como está mencionando Esmeralda, el que roba, el que mata, el que viola, estafa, infinidades. Son pecados que podemos ver a simple vista. Pero creo yo, Esmeralda, aparte de esos pecados que son terribles, el pecado de los fariseos. Así es. Ese pecado es el más... blanqueados. Sepulcros blanqueados. Eso es lo más espantoso que podemos hacer. Porque todos podemos hacer eso, no estamos exentos. Exacto. O sea, tratamos de estar en el camino del bien, pero todos podemos estar como de esos panteones que están preciosos, con césped, muy limpiecitos,
con lleno de flores, pero muertos por dentro. Podridos por dentro, ¿no? Exacto. Podridos por dentro, así es. Es el pecado de la hipocresía, ¿verdad? Así Ponemos es. caretas y dices, ay, yo soy una persona muy feliz, soy muy buena, Sí. y yo no le hago daño a nadie, pero por dentro en realidad deseamos el mal a Ujú. las personas, y eso ya es pecado, porque hay que recordar que el pecado es de pensamiento, palabra y obra, y también el de omisión, el omitir hacer el bien, Ujú. eso también es pecado, ¿no? Muy Así es. interesante. Muy interesante. Muy interesante lo que es el tema Así del es. pecado. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, nos pueden poner ahí en los comentarios. Claro No sé que si quieras sí. cerrar ahí con algo, Belia. Al inicio del video, del tema, bueno, les hice una pregunta que sí, qué tan cerca habían estado de la muerte y realmente pues es esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has pecado? Porque pecar significa morir. Entonces, puedes comentarnos, estamos ahí en la caja de comentarios, nos puedes hacer todas las preguntas que quieras y estamos a tus órdenes. También quería comentar, así como rapidito, un pasaje en donde nuestro Señor Jesús cura la parálisis cerebral de un enfermo que llevaba 38 años. Entonces le dice Jesús al enfermo, no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar, porque el pecado es peor que estar en parálisis 38 años. Así es, porque ya es tu separación definitiva de Dios, ¿no? La Así parte es. espiritual, Así que a es. final de cuentas es la que más le importaba a Cristo, ¿no? Sí vino a sanar toda clase de dolencias, nos dicen los evangelios, ¿no? De todo tipo de dolencias y enfermedades, pero sobre todo vino a sanar el alma, ¿sí? A librarnos del pecado, y por eso es su venida al mundo, ¿no? Así es. Porque solos no podemos, necesitamos de Dios. Así es. Necesitamos de Él y solo Él es el que puede ayudarnos a salvar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente y los dejamos con un canto para que nos ayude a meditar un poco sobre el tema del pecado. Y si gusta leer la historia de Absalón, está en Samuel del 15 al 4. ¿Sí? Nos vemos en la próxima, Samuel. Gracias. Bye. Bye.